Bienvenidos comunidad a este ciclo de entrevistas que estamos inaugurando junto a Germán, especialista de Intel y mi gurú de hardware de años anteriores. Un placer, como andas, Lean. Un gustazo tenerte acá presente, creo que igual ya te conocen un poco en el canal, ya son muchos años que venimos trabajando juntos, así que para mí es un honor tenerte acá inaugurando estas entrevistas que queremos hacer para dar a conocer un poco lo que es la marca. Más allá de que ya todos conocemos lo que es Intel, siempre está bueno darle una buena refrescada y también aprender de los que saben directamente de la marca. No, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre, lo ideal es poder comunicarse con toda la gran comunidad que tiene Compragamer. Así que feliz. No, si no estás feliz tenemos un problema. ¿No? O sea, estamos mal. No, estamos muy contentos, la verdad. Muchísimas gracias. Ger, si te parece, te voy a empezar a arrancar a bombardear de preguntas. Algunas preguntas las estuve pensando yo, más o menos. Otras nos las bajó la gente en comentarios de los Reels que subimos directamente a Instagram. Pero yo creo que la más popular, la más sencilla, la que todo el mundo pregunta es: che, ¿me quiero armar una PC de cero? ¿O quiero upgradear porque vengo, te voy a mencionar un ex caballo de batalla, un 9100F, un 3, y decir, che, me quiero comprar lo mejor precio-prestaciones hoy por hoy? ¿Qué le recomendarías a ese usuario? Es una muy buena pregunta. Generalmente depende mucho de lo que vayas a hacer o lo que quieras hacer, pero diría que hoy lo que tenés mejor precio-prestación sería un i5, un 14600K o en el caso de los Core Ultra, un Core Ultra 225. Es un proveedor muy razonable para arrancar. Es un 245K también de la gama Core Ultra. Por más que nada la cantidad de núcleos, estamos hablando de entre 10 y 14 núcleos dependiendo del modelo que elijamos, y eso te va a permitir jugar, streamear, hacer varias cosas a la vez sin que se resienta el rendimiento de lo que vos estás queriendo jugar, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy ese es el mejor. Después, obviamente, si tu presupuesto es un poquito más flexible, yo creo que hoy por hoy no tenés mejor procesador en el mercado que el 14700, el i7 14700, o en su defecto la versión Core Ultra, que es el 265K. ¿Por qué? Porque tenés, te diría, 90-95% de la performance del Core Ultra 9 o del i9, dependiendo de cada modelo, por casi, te diría, mitad de precio, no sé si mitad, pero cerca de eso, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy, precio-performance, el rey es el i7 14700K o el 265K Ultra. Bueno, yo soy una persona que le gusta arrancar haciendo la segunda o tercera pregunta, se saltea la primera, esa muy mala costumbre de mis chimolos que ya me siguen de hace rato. Nosotros tuvimos un cambio de nombre, o sea, no tenemos generación 15. O sea, pasamos de 14.000 a 200. ¿Cómo cambia a la nueva generación? A ver, se dejó de lado el tema de generación, el nombre, por eso pasamos a serie. ¿Por qué? Porque cambió la manera en la que estábamos haciendo el lineal de procesadores. Por ejemplo, cuando hablamos de generación, hablamos siempre de tener toda la misma arquitectura desde el i9 hasta el Celeron, que ya no existe más los Celeron, pero vamos a poner un ejemplo que todos se acuerden. Entonces tenías toda la misma arquitectura. Hoy por hoy, y especialmente en movilidad, no tanto en escritorio, una serie implica solamente fecha de lanzamiento, no arquitectura. Ok. Entonces eso es lo que cambió, por eso pasamos a hablar de series y por eso no hay 15, sino serie 1 y serie 2, porque es solamente fecha de lanzamiento. Vos podés tener distintas arquitecturas y que sean serie 1 o serie 2, y no indica como antes sí lo que era la generación. Qué lindo cambio de paradigma, ¿eh? Sí, sé que no es fácil, sé que se la complicamos un poco a los usuarios, le pedimos disculpas por eso. Bueno, sí. No. Bueno, sí. Ya se va a simplificar más adelante. No les puedo contar de más adelante, pero más adelante se va a simplificar bastante. Ahora, nosotros tenemos Intel Core e Intel Core Ultra, ¿verdad? Correcto. Y los Ultra son lo mejor, lo que reemplazaría la serie K. Sí, los Ultra vos vas a tener todo el lineal como tenías antes, pero Ultra implica que tiene inteligencia artificial y lo que es Core, no. Perfecto. Bueno, este tema de procesadores que ya tenemos bastante aclarado el panorama, como diría un prócer. Si ahora nos mudamos a placas madre, nosotros hoy tenemos chipset 800, ¿no? Así es. Ahora, yo lo que he notado con los años es que uno antes, ¿y a dónde me voy a remontar, Uno antes tenía un B85 y un Z87, o sea, me remonto a cuarta generación de Intel, y vos decías, este es medio pelo y esto es algo muy potente. No había un término medio. Hoy tenés B860 desde algo sencillo que es como un mother económico con un chipset mejor hasta una burrada de ROG Strix, de ASRock Phantom Gaming. O sea, hoy por hoy
chipset B860, ¿te banca cualquier proce? Es una muy buena pregunta. El tema que siempre hay que mirar es, primero, el soporte que tiene cada fabricante de motherboard en su página. ¿Por qué? Porque te va a indicar qué procesadores tiene validados con esa placa. Y eso tiene que ver más que nada con los reguladores de voltaje. ¿Por qué? Porque si vos pones un procesador que no lo banca esa placa, por decirlo de alguna manera, podés después hacer volar los reguladores de voltaje o quemar el procesador en el caso de que él no tenga la energía suficiente para funcionar de manera adecuada, ¿no? Entonces eso siempre hay que chequearlo. Porque ¿qué pasa esto? Vos tenés motherboards B860 bien de entrada, que pueden tener reguladores de voltaje mucho más económicos, y B860 tope de gama, que tienen todo lo que uno necesita para usar el procesador más potente que vos tengas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después por el otro, para elegir qué chipset querés utilizar, yo diría que siempre tenés que mirar el resto de las características. ¿Por qué? Porque el Z, más allá de que es para hacer overclock, y todos sabemos eso ya a esta altura, generalmente es el que tiene también más líneas de PCI Express y más opciones de conectividad. Entonces, si vos sos un creador de contenido y vas a, por ejemplo, querer meter 4 SSDs M2 o 5, y lo más probable es que vas a necesitar un Serie Z, porque la cantidad de líneas de PCI Express te va a permitir tener 4 o 5 slot M2 en el motherboard, mientras que un B860 capaz que te permite 2 o 3. Ese tipo de características son las que uno tiene que mirar cuando va a elegir un motherboard y decir, bueno, ok, voy por un B o voy por un Z, o incluso, bueno, por un H, ¿no? Dependiendo de qué es lo que uno quiera hacer. Pero creo que eso es lo más importante a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, reguladores de voltaje, por otro lado, qué es lo que quiere hacer uno con el equipo. Igualmente, esta generación, más allá del punchy de performance que tuvo, también tenemos una bajada importante de consumo y temperatura. Sí, O sea, sí. Ya no es como antes que vos tenías que ver el i5 normal y el i5K ya a dos más distintos. Entiendo que ahora vos podés, con un B860, algo término medio, te voy a poner un Steel Legend, ya vas tranquilo. Sí. Sí, lo que es Core Ultra, si uno mira las especificaciones frías, si vos vas a la página de Intel, ark.intel.com, y mirás las specs, vos vas a decir, che, pero no bajó tanto en consumo. Si agarro un 14900K, consumía de máximo 253 watts, y miro el 285K de Ultra y consume 251. Tanto lío por 2 watts, pero lo que hay que mirar es que eso es el peor escenario, el consumo máximo, o sea, metiendo un render y dejando el render andando por varias horas. Ahora, en el uso tradicional, o sea, cuando nosotros estamos jugando o estamos utilizando aplicaciones que no tengan que ver con un render, que usan todos los núcleos a tope, el consumo bajó más o menos entre un 40 y un 60%. Por ejemplo, en el Assassin's Creed, por poner ejemplo, el último Assassin's Creed, si vos comparás un 14900K y un 285K de los Ultra, tenés 79 watts menos de consumo entre uno y otro. Entonces, esos casi 80 watts sí se traducen mucho en lo que es refrigeración y en lo que es nivel de ruido en el equipo, ¿no? Por disipación de calor. Bueno, me sorprende dos cosas. Uno es la bajada de consumo para gaming, que es importante, y que hayas jugado el último Assassin's Creed. Se hace lo que se puede, a veces hay tiempo. Bueno, No eso ya es para otra charla con otro tipo de bebida, el tema de los Assassin's Creed y lo que fue pasando. Pero bueno, vamos a hablar de cosas modernas, pero bien. En Comprime, por ejemplo, tuvimos un ingreso esta semana que son memorias QDIM o QDIM, no sé bien cómo se pronuncia porque yo me suscribí de Duolingo, no llegué a esa lección, pero tenemos memorias de muy alta frecuencia, pero que tienen como un controlador, tiene otra cosa, y esto es algo por ahora exclusivo Intel para el que quiere lo mejor. Acá hablamos. Sí, a ver, el tema memorias depende mucho de qué es lo que cómo vaya a utilizar el procesador y el motherboard. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, los procesadores Ultra tienen soporte para memorias DDR5 de hasta 6400 megatextels, ¿no? O sea, como le dicen ahora. Entonces, si uno no va a hacer overclock, o uno tiene un motherboard H, por ejemplo, un H810, no tiene mucho sentido irse a memorias que sean mucho más rápidas que lo que soportan los 6400 porque realmente no lo va a aprovechar. Es así de simple. Ahora, si yo tengo un motherboard B, un 860, o tengo un Z, el B permite hacer overclock de memoria y el Z permite hacer overclock de todo, ahí sí tiene sentido irse a ese tipo de memorias. ¿Por qué? Porque le saco más jugo a lo que es el ancho de banda que tengo con la memoria por la velocidad, y eso va a tener un impacto en performance, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de elegir la memoria. ¿Qué es lo que va a hacer uno? Si uno va a aprovechar los perfiles XMP, si va a hacer overclock, si va a toquetear un poquito, sí tiene sentido irte a un SEUDIN bien tope de gama. Si uno la va a dejar como bien stock, elegí la memoria de 6400 que más te guste, que tenga mejor RGB,
y dale para adelante. Ahora, pero por ejemplo, yo soy pariente que me enteré que mi vieja me fundó con Ricardo Ford. Basta, chicos. Vengo con la billetera alta y te digo, che, mira, Ger, quiero la memoria de mayor frecuencia. ¿Hasta cuánto se banca Intel? El tema ahí es no tenés límite, porque es lo que vos podés hacer con overclock. Pero el procesador viene preparado. Sí, vos tenés una velocidad oficial, Sí. que son los 6400, eso no cambia. Después lo que vos puedas tocar con el motherboard, como todo, el cielo es el límite. Me encanta eso. Igual, viste, vos sabés que Intel no tiene tanto problema con tema compatible de memoria. Lo que sí puede hacer cuando tenés el tema, por ejemplo, de los DIMM doble rango, o sea, que se dicen los que tienen memoria de los dos lados, chip de memoria, eso siempre termina impactando en el rendimiento y en la velocidad. Eso es algo importante a tener en cuenta. Si vos usás DIMM single rank, que es lo que se dice que tienen los chips de memoria de un solo lado, vas a poder ir a máxima velocidad. Si vos usás lo de doble rank, o sea, lo que tienen memoria de los dos lados, generalmente la velocidad de memoria que vas a poder utilizar es más baja. Ahora, eso es un lindo debate para otra hora también, porque uno busca las especificaciones de las memorias muchas veces, nunca te dicen si es single rank o double rank. Es así, tenés que ir a la datasheet y buscar si es y específicamente bien el modelo, porque viste que las memorias tienen un número de modelo generalmente que es bastante largo. Sí. Tenés que mirar que peguen todos los números y letritas y fijarte ahí. Si no, podés errarle también. Bueno, Ger, algo que también suelen consultar bastante en nuestros vivos. AMD tiene FSR, Nvidia tiene DLSS y ustedes tienen su tecnología también, que está buena, la hemos probado y está en una versión bastante potable. Sí, funciona bien lo que es XeSS, que es la versión nuestra de Super Sampling. Funcionó bien de arranque incluso con la primera generación, más allá de los problemas que hubo al principio con los drivers, pero siempre funcionó bien el rescalado nuestro por una cuestión de que los procesadores para ARC siempre estuvieron pensados con inteligencia artificial como primer objetivo, ¿no? Después, por eso es que teníamos al principio problemas con los juegos más viejos, porque la arquitectura siempre estuvo pensada para los juegos más nuevos y ya pensando en la parte de inteligencia artificial. Pero no, funciona muy bien, incluso lo vas a ver en lo que tiene que ver con videos integrados, principalmente en lo que son chips de movilidad, ¿no? Lo que son notebooks. Vas a ver que todo lo que es ARC en notebooks, que viene video integrado en el procesador, siguen teniendo la posibilidad de ser rescalado e incluso lo que es frame generation también. Así que va a funcionar muy bien en todo lo que tiene que ver con rendimiento y calidad de imagen. E incluso también si estoy en una PC de escritorio, no tengo una placa de video ARC, también lo puedo activar porque tiene retrocompatibilidad con la competencia. Sí, es correcto. O sea, podés utilizarlo sin problema. Incluso si vos tenés un procesador en el caso de un Core Ultra que ya viene con video integrado ARC, podés utilizar ciertas características, no por potencia obviamente vas a hacer super sampling, pero sí puedes utilizar las características de inteligencia artificial de video integrado en tu máquina por más que tengas video discreto de otra marca. O sea, le puedo directamente asignar como las tareas de IA, que eso es algo que, por ejemplo, el rojo no hace, y te mejora también la experiencia. Sí, correcto. Sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con streaming, la parte de aplicar filtros en muchos productos OBS, XSplit ya tienen inteligencia artificial, aparte de los últimos códecs. Vos podés seleccionar en la aplicación que en lugar de llevarle el trabajo a la placa de video discreta, lo haga con el video integrado y con eso recuperás más o menos un 15% de rendimiento de tu placa discreta en el juego. Viste que uno siempre dice, no me voy a comprar un procesador con gráficos integrados porque no lo voy a usar. Pero por ejemplo, si vos streameás, le podés asignar esa carga de gráfico integrado y te queda la placa de video más... Exacto. Más o menos la cuenta que se hizo en los testeos internos es que recuperás un 15% de rendimiento de tu placa discreta llevando la carga de streaming a tu video integrado. Es una banda, boludo. Sí, especialmente cuando estás justo con una placa de video por ahí media justa para tu setup, es un montón recuperar 15%. Bueno, hablando un poco de XeSS y otros rescaladores, me imagino que todos los procesos Intel, si le activo cualquier rescalador, así sea en el modo más ultra rendimiento potato, se banca bien los FPS fantasma. Sí, con eso no hay inconveniente. Generalmente la mayor carga de trabajo de lo que es frame generation se la lleva la GPU, con lo cual el procesador solamente tiene que acompañar un poco, pero no tiene un gran impacto en el rendimiento del procesador. Sí, lo que vos tenés impacto generalmente es cuando vos bajás resolución, por ejemplo, si estás jugando en 2K, bajás a 1080p y bajás el nivel de detalle del juego.
como tenés que generar muchos más frames, pero no por frame generation, sino rendeo real, entonces ahí sí la carga del procesador aumenta exponencialmente. Vos vas a ver cómo en la medida que vos bajás resolución y bajás nivel de detalle, obviamente se disparan los FPS, y si vos estás mirando el porcentaje de uso del procesador, como muchos juegos tenés ahora que te lo permite ver, vas a ver cómo escala el uso, ¿no? Pero cuanto vos más subís resolución, más subís nivel de detalle, más trabajo se lleva a la GPU, y el procesador muchas veces tiene que esperar un poquito a la GPU a que haga lo suyo, ¿no? Así que en ese sentido no vas a tener problema con lo que es frame generation ni de casualidad. Y eso, yo cuando vi que salió la última, yo le estoy diciendo generación, perdón. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy voltera. Cuando salió la última serie de procesadores de Intel, desapareció el hyperthreading. O sea, Sí. no tenemos subdivisión de tareas. Es todo núcleo puro, derecho y hecho. Eso tiene que ver más que nada por la cantidad de núcleos que tienen los procesadores ahora. Viste que hoy hablábamos hace un ratito de que los Core i5 o Core Ultra 5 arrancan desde 10 núcleos, de ahí para arriba. Y como la asignación de tareas siempre se hace primero los núcleos físicos, y cuando se acabaron los núcleos físicos recién se va a lo que era hyperthreading, era medio difícil que se estuviera utilizando mucho últimamente con las nuevas generaciones o nuevas series. Entonces se decidió quitar hyperthreading porque hyperthreading no es gratuito, te consume 30% más de energía por tenerlo habilitado. Entonces, para bajar el consumo, lo que se optó fue por eso, porque realmente se lo está usando muy poco en estos últimos procesadores, ¿no? Pero no tiene que ver con ninguna conspiración ni nada raro. Ok, no, está bien. A ver, querido, me es inevitable no preguntarte, porque hoy estamos todos con inteligencia artificial inteligencia artificial lo otro. En algún momento hubo un despelote porque había pasta térmica con inteligencia artificial de una marca con C, no vamos a decir. Pero si yo te pregunto a grandes rasgos si los pros de Intel vienen preparados para bancarse inteligencia artificial, ya sea nube, que es como la mayoría trabaja, o incluso a nivel local. Es muy buena la pregunta. Los Core Ultra vienen preparados ya para inteligencia artificial a nivel local. Después, obviamente, todo lo que sea generaciones anteriores, puedes utilizar inteligencia artificial de nube, eso sin ningún tipo de problema. Pero lo importante es desmitificar un poco lo que la gente piensa de lo que es inteligencia artificial, porque uno siempre lo ve como, qué sé yo, hologramas sentados al lado tuyo, a lo que vos le pedís cosas y ese tipo de muy futuristas. Y hoy por hoy tenés muchas cosas con inteligencia artificial que no tienen que ver con eso. Por ejemplo, todo lo que son soluciones de seguridad, lo que es el Windows Defender que vos tenés en todos los Windows, ya utiliza inteligencia artificial para lo que es detección de amenazas. Y eso lo tenés hoy en Windows 11, no tenés que esperar el que viene o cualquier otra cosa. Adobe, que es muy conocido para todo lo que es retoque de fotos y videos, ya tiene un montón de filtros que soportan inteligencia artificial localmente en tu equipo. Teams o Meet o Zoom, para no dejarlo solamente en una marca, ya todos tienen soporte para procesadores Core Ultra, y todo lo que es reemplazo de fondo y reconocimiento de voz cuando vos grabás, lo van a pasar a la parte de inteligencia artificial porque lo hace mejor, lo hace más eficiente. Entonces, hay un montón de aplicaciones que usamos hoy que nosotros ni siquiera sabemos que ya utilizan inteligencia artificial. Y para los que dicen, bueno, pero yo tengo un procesador que no tiene inteligencia artificial y Teams me funciona con el reemplazo de fondo. Sí, no quiere decir que no va a funcionar, simplemente que lo emula en los núcleos del procesador lo que necesita, en lugar de utilizarte la parte de inteligencia artificial si tu procesador no la tiene. Si tu procesador la tiene, utiliza y lo hace mejor. Por ejemplo, el reemplazo de fondo de Teams o de Meet, vos vas a ver que si tenés un procesador que tiene inteligencia artificial, es mucho más preciso el recorte que hace, y no va a pasar a veces que eso que te mueves un poquito y te desaparece una parte de la cabeza, o moves la mano y hace cualquier cosa viéndose el fondo. Eso, cuando tengas un procesador con inteligencia artificial, no va a pasar. Está bueno saberlo porque para muchos es importante. Parece mentira, ¿no? Pero a veces uno se imagina que lo único que hace es el retoquecito para una foto en Instagram, pero hoy la inteligencia artificial está en muchas cosas y a veces es como si vos no la vemos. Sí, no, totalmente. Incluso hay testeos en lo que es software de seguridad. Hay una marca que se llama CrowdStrike, que se hizo famosa por dejar con pantalla azul a medio planeta hace casi un año. Me acuerdo. Ahí está, ¿eh? Y CrowdStrike hizo unos análisis de su solución de seguridad, y lo que tenía es que con un procesador que tiene inteligencia artificial, le redujo a un cuarto el tiempo de detección, y el procesador, en lugar de utilizar el 20% del procesador en ese análisis, utilizaba menos del 1% por tener inteligencia artificial. Entonces,
no solamente te detecta las amenazas más rápido, sino que encima tu experiencia de uso es mejor porque no te ocupa prácticamente nada del procesador, solo por tener la parte de inteligencia artificial, ¿no? Así que de esos hay un montón de casos con distintas aplicaciones que son del día a día. Bueno, Ger, ¿te sentiste cómodo? No, espectacular. La verdad que la pasé muy bien. ¿Te puedo sacar la comodidad un poquito? Sí. A ver, esto ya como pregunta final, ya no te voy a bombardear más. Sabemos que Intel tuvo su etapa compleja, pero hoy ¿puede el usuario comprar tranquilo procesador 1314 Ultra? Sí. A ver, hubo problemas, todo el mundo lo sabe, eso no hace falta andar escondiendo nada con lo que es 13ª y 14ª, principalmente con el firmware del procesador. Eso ya se solucionó vía update de BIOS de los motherboards, eso ya está solucionado. Y por las dudas, Intel a todos los modelos de 13 y 14 que tuvieron ese problema, les extendió la garantía de 3 a 5 años, cuestión de que la gente se quede súper tranquila. 5 años es prácticamente la vida útil de un procesador. Muchas veces uno ya lo cambia después de 5 años. Así que quédense tranquilos, los Core Ultra no tuvieron ese problema, pero lo que es 13 y 14 lo pueden comprar tranquilos porque primero que tienen la garantía extendida y después que ya están las actualizaciones para que eso no pase, ¿no? Era un problema de voltaje que era lo que terminaba matando el procesador, ¿no? Un tema de firmware, pero quédense tranquilos, no hay ningún inconveniente. Bueno, mi querida comunidad, han escuchado la voz de Intel. Ger, un gustazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo. Un placer. Seguramente te voy a estar invitando de vuelta. Cuando quieras, acá estoy. Así que, querida comunidad, si tienen más consultas para dejarle a Intel, nos las dejan en los comentarios y lo vamos a estar esperando en el próximo video. Gente, nos vemos la próxima.